Nuestra querida Daniela Pastrana y Luisa Cantú ya están con nosotros. Buenos días, colegas. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues no mejor que ustedes. Ya. Una disculpa, yo vengo acompañada. Sí, ok. Oye, Daniela, ¿puedes bajar un poquito tu cámara? Porque ándale, por ahí así. Pues buenos días, compañeras. Pues si gustan ustedes, vamos entrando en materia. Precisamente tuvimos una entrevista con Lucía Díaz, la directora, coordinadora del colectivo Solicito, con estos pues hallazgos que se siguen dando ahí en Alvarado, Veracruz, y esto que termina siendo ya un tema a nivel nacional, la desaparición de personas, la visita del Comité de Naciones Unidas para la Desaparición de Personas, pues se convierte esto, me parece, Daniela Pastrana, en un tema central y nodal que pues no habrá que perderle la brújula, el apunte a esto. ¿Cuál es tu valoración de esto que está sucediendo en el estado de Veracruz, en el país en general? Pero aquí nos centramos con esta entrevista que tuvimos con Lucy Díaz, Daniela. Ay, bueno, pues ¿por dónde empezar? Yo creo, el caso de Veracruz es uno de los mayores, o sea, hay muchos, o sea, por supuesto, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León. El caso de Veracruz es muy dramático porque está muy documentada la participación pues de agentes del Estado, ¿no? De policías estatales, muchos durante el gobierno de Javier Duarte, el jefe de la policía, que ahora está libre y que yo en algún momento decía, ¿cómo es posible que esté libre y no sea un escándalo nacional, que esté libre Arturo Bermúdez con toda la impunidad de la que ha gozado y de la que gozó siempre? Estuvo creo que un año en la cárcel. Y ni siquiera por desaparición forzada, sino por otras cosas, ¿no? Y porque mucho del discurso de la prensa nacional se ha concentrado en la corrupción de Javier Duarte y no en esto que dejó. Y lo que dejó no nada más es el arbolillo, que es el caso del que ahora platicaban con Lucy, de los 65 cuerpos que se han encontrado en lo que va de este año. Dice, en Veracruz, hasta donde nosotros logramos o hemos documentado, hay 11 cementerios clandestinos, ¿no? Entre esos el Arbolillo, entre esos el de Colinas de Santa Fe, pero también está el del Rancho El Diamante en Tres Valles, el del Rancho El Limón, que fue donde encontraron más de 10,000 fragmentos óseos, que es el que está relacionado con la desaparición de los chicos de Tierra Blanca, el de Santa Fe Calería en Córdoba, que también es otro de los muy grandes, Amatlán de los Reyes, que fue el primero donde se hizo una brigada de búsqueda en el Porvenir. Entonces nos tocó ir a nosotros. Está el de La Gallera, que es uno también de los últimos que se encontró hacia el norte, en estas búsquedas que se hicieron hacia Poza Rica pues un poquito antes de la pandemia. Está el de Omealca, el de Río Blanco y no me acuerdo cuál, ¿no? Pero pues por lo menos hay 11, se han ubicado 11 cementerios clandestinos, de los más grandes. El más grande pues obviamente para mí el más poderoso, o sea, el más emblemático de la tragedia de Veracruz, pues sigue siendo Colinas de Santa Fe, no por la cantidad, que son 300 cuerpos, sino porque, como decía Lucy, pues está a unos pasos de la ciudad de Veracruz, del puerto de Veracruz, y además, pues ese era el lugar donde iba la gente o sea, los torturados y los desaparecidos de Bermúdez, ¿no? Porque ahí sí hay documentación de que de algunos que han identificado son de la policía, o sea, fueron desaparecidos por la policía estatal. En el caso del Arbolillo, creo que lo más emblemático era el tema de los 3 marinos. Hasta donde yo recuerdo lo que se había identificado ahí, porque en Veracruz hay que recordar un poco bien lo que pasó. Lo que pasó es que el gobierno federal utilizó a la Marina
y a lo que se conocía como los Matacetas, que luego fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero que en inicio se presentaron como los Matacetas, los utilizó el gobierno federal y a la policía estatal, por supuesto, cuando crearon esta fuerza civil que era la que mandaba el lugar de terror que generó Arturo Bermúdez, y esos tres los utilizaron para exterminar a los Zetas, ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy, muy perversa, donde se utilizó a un área y estratégica y muy importante, que es la de la Marina, en el puerto, en el estado de Veracruz, a la policía estatal está súper, súper, súper armada, con entrenamiento militar, y a un grupo criminal, que entonces eran los Matacetas, para acabar con los Zetas. Pues sí, sí, acabaron con los Zetas y entonces generaron un estado criminal que nos tiene pues con estas historias de terror que no acaban, y yo creo que nos va a faltar todavía, no solo no le va a alcanzar este sexenio, sino que además hay que ver cómo nos va con los otros, ¿no? El gobernador Cuitláhuac, pues sí, sí se considera, yo por lo que he podido ver, he estado, la última vez que fue justo a la celebración de la Marina, y me parecía importante, me parecía muy importante el recibimiento que tuvo la Marina en el puerto de Veracruz, porque era apoteósico, era así, wow, y se les olvidó que aquí la Marina hace un par de años era todavía, se hablaba de ella con terror, y la gente en general, las personas, la gente con la que trato ahí, pues habla bien del gobernador en términos de que es una persona quizá honesta, pero muy débil frente a, por ejemplo, el secretario de gobierno, ¿no? O sea, que no se le ve ciertamente carácter. Entonces, a mí eso a veces me genera un poco de ruido, porque pues porque alguien que sí se consideraba con mucho carácter era, por ejemplo, el exgobernador eh, Fidel, Fidel Herrera. Fidel Herrera, Fidel Herrera. Que entonces era con mucho carácter, y dices, bueno, entonces a veces es un poco difícil el tema de si el carácter o no el carácter, y si la mano dura o no. Pero vamos, a Cuitláhuac se le ve como un hombre quizá débil, quizá no muy inteligente, no muy hábil, honesto, un poco lo que decía Lucy, y pero con muchas inercias en contra dentro del propio equipo y dentro de, Veracruz es un estado muy grande, es un chorizote, ¿no? O sea, son 7,000 kilómetros de costa, entonces una cosa muy complicada. Alberto. Y perdón, es que tengo el síndrome de pie de página como el micrófono apagado. Luisa, ¿cuál es tu evaluación sobre este punto en específico? Pareciera que sí, efectivamente cambió el gobernador y cambió, sabe si es el enemigo en casa, pero bueno, más allá de eso, tengo la impresión, Luisa, de que tienen el control del Estado y que son los que propician situaciones como las que denunció el colectivo Solecito esta mañana. ¿Cómo ves tú este tema, Luisa? Sí, me parece bien analizar, digamos, por separado el caso de Veracruz, porque como decía Dani, tiene una serie de factores que lo hacen distinto a la ya de por sí muy dolorosa situación nacional. Hay un estudio de la consultoría Etelect que retoma Inside Crime en una publicación justo que trata de explicar por qué Veracruz es particularmente tan violento. Y lo que dice es esto, que años de política corrupta y de fragmentación política, es decir, estos cambios entre PRI, PAN y ahora Morena con sus propias alianzas y corruptelas, han logrado, digamos, fragmentar el gobierno, debilitarlo, y esto ha hecho que sea uno de los lugares más peligrosos para candidatearse, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en los municipios, también el Estado, digamos, el Estado como completo, pues, es uno de los más peligrosos, pero particularmente también sus municipios. Hubo por lo menos, según esta consultoría, 16 asesinatos, ¿no? En esta última, 117 actos de violencia en su última contienda electoral. Entonces, evidentemente, esta, digamos, falta de estabilidad política hace que haya también una falta de proyecto, y así no se puede combatir la inseguridad. Ahora, la estrategia creo que como que se analizó únicamente como pues supimos el sexenio pasado en el asunto de seguridad, ¿no? Era como la violencia responde únicamente al poderío de los cárteles, a esta zona geográfica tan estratégica, colinda con
varios estados, termina siendo una ruta hacia el norte de narcotráfico, ¿no? Hacia Tamaulipas, tiene obviamente el puerto, y se pensaba que únicamente era un tema entonces de eso, de poderío, y ahora sabemos que pues es multifactorial, la propia impunidad, esta corrupción de la que ya hablábamos, la pobreza, es decir, creo que Veracruz es un caso que tiene que analizarse siempre en lo individual. Bueno, todo, en realidad, ¿no? Todos los fenómenos de violencia en nuestro país, a pesar de que creo que sí tienen su repunte de violencia en la guerra contra el narco, en realidad cada uno tiene sus dinámicas locales y la de Veracruz es particularmente complicada por todo esto. Entonces, yo tenía como mucha fe en esta estrategia que había por lo menos publicitado mucho Santiago Nieto sobre desarticular, digamos, los generadores de violencia, que son en este momento los cárteles, desde la motivación, ¿no? Que es el dinero. Porque, como decía, es tan multifactorial que es imposible, digamos, tener un plan que vaya a solucionar la situación en el corto plazo, pero sí se puede evitar que haya, digamos, ataques a la ciudadanía si se controlan por lo menos los grupos de crimen organizado. Y la estrategia de congelarles las cuentas, particularmente a los grupos que operan en las zonas más calientes, a mí me daba mucha esperanza, pero ahora al corte de caja y ya sin ese titular vemos que en realidad tampoco logró disminuir de forma sustantiva las cifras. Entonces, mi única siguiente esperanza podría ser, además de tomar todo esto multifactorial que ya sabemos y tratar de atacarlo por varios frentes, es el tema de las armas. Justo ahorita buscando esto que comentaba en la entrevista del hallazgo terrible, pues salen un montón de noticias de Veracruz y le piqué a una y era una como demostración, una especie de video de una célula del cártel del Golfo salida ahí así como, pues, no sé, intimidando al resto de los cárteles, vestidos de militares, ¿no? Y con armas claramente de alto calibre, que no son armas, digo, ningún arma se puede adquirir de forma legal, ¿no? Como ciudadano, pero bueno, son armas de muy alto calibre de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y entonces pienso que nuestra siguiente gran apuesta, pues, si ya no fue esto de desarticularles desde el dinero, sí tiene que ser el control de armas. Y ahí como que creo que otra vez hay que poner el dedo sobre el renglón en esta estrategia que hay entre México y Estados Unidos. Ahorita está la cumbre y como que ya no hay sobre la mesa el asunto de la denuncia, ¿no? Se filtraron estas fotografías en los últimos días de el tipo de armas que se venden con las leyendas del jefe y marfil y oro, ¿no? Como que claramente el target es justo estos grupos. Entonces, espero que sea uno de los temas que también se pongan sobre la mesa con estas noticias que estamos viendo todos los días y particularmente en Veracruz, pues creo que debería haber, digo, no sé, ahí Alberto no me alcanza como la información que tengo para leer si quedaron estructuras viejas políticas, pero bueno, es la realidad en todo el país, ¿no? Me imagino que no puedes purgar 100% una administración cada que cambia. Pregúntale a Daniela. A ver, nada más para acotar esto que está diciendo Luisa, de si es quedaron estructuras viejas. Y como les digo, la última vez que estuve en Veracruz, que debe tener 2 meses cuando fue el aniversario de la Marina, pues fui a desayunar con un colega y a la mesa de junto estaba el alcalde del puerto de Veracruz, que es Fernando Yunes, ¿no? Bueno, es su esposa, ¿no? O sea, sí, bueno, y ese es el tema, ¿no? Digo, o sea, el asunto es que, por favor, las familias políticas, no, es que siguen en todas las estructuras cuando no es senador, o sea, la primera vez que yo fui a Veracruz en este tema de agresiones a periodistas, que fue cuando acababan de matar a Regina Martínez 2012, me acuerdo, el ambiente era otro, era muy otro y eso es una realidad. O sea, ahí yo me acuerdo que iba a haber elecciones, tomé una foto porque decía los 2 Yunes, porque eran los que iban a competir. Yo dije, qué miedo, tomaba una foto y los colegas me dijeron, guarda por favor todo, guarda y guarda los celulares y vamos a hablar en secreto y escóndelos atrás. O sea, el ambiente pues, sí ha cambiado y es que si no decimos eso, claro, hay muchas inercias y esto, como lo que decía Michael Chamberlain, tenemos que seguir, o sea, estar nosotros siempre del lado de las víctimas, siempre acompañándolas. Tenemos que hacer lo que toca. Pero también hay que entender que hay ciertas inercias y ciertas resistencias internas de muchas estructuras que están absolutamente permeadas, porque lo que ocurrió es que a ver, lo que quería decir hace un rato es que cuando tú utilizas a las fuerzas del Estado y que se alíen con fuerzas criminales, que es lo que hicieron ahí en Veracruz, Marina, Policía Estatal y una fuerza criminal, que trabajan casi juntas,
pues entonces estás quebrando todo y estás dejando que permeen en todas las estructuras del gobierno, de políticas policíacas, toda esta parte criminal. Y eso es lo que ocurrió en Veracruz. Se creó un estado criminal así. Entonces, para que eso se desmonte, falta mucho. Y uno va y asista, o sea, claro, el ambiente sí se siente distinto. Uno puede hablar sin necesidad de que te pidan sacar tus teléfonos a las reuniones, a otro salón, o sin que tengas que ver a un académico en secreto y que te diga, mira, yo te digo eso, pero por favor jamás menciones que es mi investigación, lo que a mí me alucinaba. Eso sí ha cambiado. Las otras cosas no, o sea, y sigue la inercia, y siguen las desapariciones, y sigue todo permeado, y siguen los grupos políticos y los grupos criminales funcionando en sus lógicas, y siguen siendo senadores, diputados, presidentes municipales, que te dejó a la esposa, que no sé qué. Eso, y en las estructuras policíacas, pues ni les contamos cómo está la cosa con la gente que pues encabezó las desapariciones y que utilizaba el lencero como centro de tortura y de desaparición y de asesinato. Hay un punto ahí, Luisa, que también quisiera detenernos en esta parte, y es otra vez el papel de las fiscalías. Así como señalaba Lucía Díaz del colectivo Solecito, que pues se sacudieron a Winkler, que por cierto todavía todavía no lo detienen, aunque hay una orden de aprehensión, pues no lo hallan y este hombre sigue libre. Y quién sabe si también sigue operando de alguna manera por ahí. Pero pues se sacudieron a Jorge Winkler, a este fiscal, llegó una fiscal y ahí se fincaron las esperanzas de que ahora sí, y pues es un año que el colectivo Solicito está buscando una reunión con la fiscal y ni siquiera le aceptan una reunión. Eso es un indicador pues muy fuerte y serio, y pasa con otras fiscalías en Chiapas, Sí. en Oaxaca, o sea, es algo Guanajuato, que se repite, ¿no? Y se repite y se repite. Ves a fiscalías, por ejemplo, en Chiapas, que no se reúnen ni aceptan casi nada que venga de un centro de derechos humanos tan importante y tan valioso como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y nada. Y en Veracruz igual, y Guanajuato igual. Y cuando entran gobiernos de Morena, pues se abre pues para muchos sectores de la población, se abre la esperanza que dicen, sí, si se cambia el fiscal, ahora sí, y se repite la historia de Luisa Cantú. Sí, bueno, sumando ahorita lo que decía Dani, justo esa elección de los dos Yunes, uno iba por el PRI y el otro por el PAN, o sea, la simulación absoluta. Creo que por eso justo que haya una alternancia como es Morena genera este tipo de esperanzas que decías, Ernesto, ¿no? Porque claramente pues todo lo anterior estaba pactado, particularmente ahí en Veracruz. Y justo fue en esta, la de Cuitláhuac, que había una candidata ahí, creo que me parece que era de Nueva Alianza, que también se dedicó, digo, yo lo digo porque a mí me tocó moderar el debate, pues una simulación, todos los candidatos estaban en cada postura para atacar al candidato de Morena, y el candidato, ¿no? Yunes evidentemente tenía ahí pues una ventaja para poder hablar sin ataques, a diferencia del candidato de Morena. Pero bueno, justo pasando a esto, al cambio que debería traer Morena, creo que es como más complejo que los partidos políticos, ¿no? Es como en muchas otras instituciones, la corrupción arriba, los intereses arriba y la desprotección abajo. Y es particularmente complejo cuando son los organismos que tienen en sus manos la investigación de los delitos, porque yo creo que hay muchos MPs y quienes hemos estado en los estados, una o muchas veces hemos platicado o tenido oportunidad de estar cerca de estos casos de investigación, y los MPs no pueden hacer su trabajo, ¿no? Por muchas razones, o por precariedad, o por falta de herramientas, o por miedo, porque si no, toda la población está inmersa en estas olas de violencia y de impunidad, quien investiga estos temas, pues todavía peor. Entonces creo que el tema de que se atoren los casos en las fiscalías tiene que ver con también muchos factores. Efectivamente la cabeza es importante, pero no es lo único. Si no se les dota de recursos, si no se les protege legalmente, no es un tema que estuvo tan discutido ahora con la reforma, tampoco es que vaya a haber mucha diferencia. La cabeza es algo, pero la cabeza no decide todos los casos. Pues creo que digamos que el problema con las fiscalías va mucho más allá de solo esto. Y también
como sobreburocratización, en vez de apostarle a la efectividad, se han hecho fiscalías especializadas para absolutamente todo, que no han cambiado nada, ¿no? La impunidad en nuestro país. Entonces, sí creo que es importante la capacitación en ciertos temas y que haya especialización, por supuesto, pero no más burocracia igual de ineficaz. Creo que justo sería buen momento para plantearnos ese tipo de cosas. No sé si quieras comentar algo más sobre este punto, Daniela, para irlo cerrando, o pasamos ya al siguiente tema, como si tienes algo más que agregar sobre Veracruz, Daniela. Pues mira, nada más una cosa, yo me pregunto, y eso me lo he preguntado también en otras cosas como lo de violencia de género, que ha sido como el objeto de estudio ahora que queremos, o sea, de cómo cubrimos o qué cubrimos, cuando ya tienes mucho tiempo cubriendo unas cosas y dices, ¿y cómo lo cubres? Porque parece que pasa y pasa las cosas y siguen ocurriendo y se hace esto que dice Luis, o sea, hay iniciativas, hay... digo, en el caso, por ejemplo, de violencia de género lo tenía como mucho más claro, porque decía, pues ya hay una ley para eliminar la violencia, una ley general, ya hay alertas de género, ya hay fiscalías especializadas. Entonces, ¿qué ha faltado realmente? Porque lo otro es quedarnos como en el mismo diagnóstico siempre de esto está mal, sí, esto está mal, esto no es suficiente, esto ha sido ineficaz, pero así le podemos hacer a todos los fiscales del país, locales y también al federal, y con una administración y con la otra y con la otra. Pero el tema es, porque, y que creo que eso nos ha faltado y también y profundizar con los que se dedican a investigar o a hacer desde la academia estas investigaciones o desde las organizaciones, exactamente qué es lo que ha fallado, porque hay cada vez como más herramientas, pero no se ven los resultados, o no se ven los resultados en el tiempo en los que la realidad los va requiriendo, porque pues esto va avanzando, 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 se sigue, como yo decía, como en estas curvas epidémicas que subes, pero todavía te falta bajar. Entonces todavía nos falta, o sea, hay ciertas cosas que se siguen con inercias, que no son aceptables, hay otras que simplemente no cambian en otros lugares. Creo que el caso de Guanajuato es muy emblemático en eso, pero al final de cuentas, que nos falta ubicar qué es lo que está pasando, que hace que cambien los fiscales, que cambien las administraciones, que se dote de leyes, de especialidades, de fiscalías, de capacitación. No sé cuántas veces he oído yo en 15 años que van a capacitar a ministerios públicos y a policía, organizaciones de sociedad civil y todo lo que quieran, y pues al final seguimos contando estas historias como las del arbolillo, ¿no? Que pues estos 65 cuerpos, que también hay, no sé si se han ubicado, que sean de ahorita o que sean, o sea, en qué lapso, en la crisis del servicio forense, que es general en todos lados, o sea, no hay suficientes peritos y no hay suficientes forenses para atender el nivel de la emergencia que tenemos. Entonces, eso, yo creo que ahí nos falta todavía buscarle como la tuerca a qué es de todas estas cosas que se han intentado distintas, por qué no están funcionando o por qué no están alcanzando para el nivel de emergencia y de crisis que hay con el tema de desaparecidos. Ya. También hay, perdón, si puedo apuntar rapidísimo. Sí, claro. Es que ahorita que decías es la historia de muchos fiscales en diferentes estados del país. Bueno, hay fiscales con los que florecieron delitos, ¿no? Como el huachicoleo en Guanajuato con Samarripa, o sea, y cambian de partido y de gobernador y se mantienen. Eso solo, pues, nos hace pensar mal, ¿no? Veracruz, pero si se les llama a los fiscales a rendir cuentas, entonces argumentan su autonomía, ¿no? Es que la autonomía hace que no me puedan tocar. Y creo que ahí también hay que dejar de confundir la palabra autonomía, porque una cosa es que no recibas órdenes de otro poder, esperaríamos tampoco de otro poder, digamos, afuera del gobierno, ¿no? Económico, político, pero eso no significa que no tengan que rendirle cuentas a la sociedad. Y hay como, ¿no? Me parece demasiada opacidad en los fiscales, digo, por supuesto en el federal, pero también en los locales, ¿no? Como que tenemos en general poca idea de cómo rinden cuentas, a quién, cuándo, y qué consecuencias hay para no hacer su trabajo, porque claramente un montón no han hecho su trabajo, ¿no? Digo, la mayoría en la República. Así es, mi querida Luisa Cantú. Pues vamos a pasar ya al siguiente tema, y que es precisamente esta propuesta que nos hizo
Daniela Pastrana a propósito pues, de una entrevista que le hizo a Gabriel Vargas sobre la derechización de la UNAM. ¿Se derecharizó la UNAM o no? Y vaya que hubo una entrevista amplia y larga. Tenemos un video precisamente cuando está hablando sobre la UNAM desde el ángulo y el punto de vista de Gabriel, cuál es su mirada. Tenemos este breve video que nos compartió Daniela Pastrana y regresamos a comentarlo con ella y con Luisa. La UNAM se derechizó. La respuesta es sí, haciendo esta estrategia de productivismo dentro de la universidad, pero también en un ambiente que propiciaron todos los presidentes, Salinas y Zedillo, aunque estaban en otro partido, seguían el mismo programa neoliberal y realmente desarrollaron un neoliberalismo en todos los niveles. Cambiaron la Constitución, como sabemos, hicieron una venta de empresas, etc. Ahora, en el caso de la universidad, también, claro, influye en la represión, por ejemplo, a ciertas posiciones críticas. Los profesores que eran críticos siguieron trabajando y siguieron dando sus cursos con libertad. Sin embargo, sí hubo una retracción, hubo un ambiente, vamos a decir, lo liberal, que influyó en la vida académica. Hablar de Marx o del marxismo, no, pues era como una especie de, hay que hacer algo pues muy malo según esto. Pues lo que predominó fue justamente el pensamiento único y disfrazado, porque Salinas de Gortari dijo que era liberalismo social. O sea, nunca le llamaron neoliberalismo al neoliberalismo, sino que lo disfrazaron, dijeron, no, estos son liberalismo social, reformas, etcétera. Cosa que no es cierto, ¿no? Se implantaron la dependencia de México hacia los Estados Unidos, implantaron la privatización, implantaron la contradicción enorme entre riqueza y pobreza. O sea, se extremó la pobreza y se extremó la riqueza. Si tu pregunta era, ¿influyó esto en la vida académica? Voy a decir que sí, pero como una presión de la política estatal, ¿no? Pero Dice Gabriel Vargas, sí se derechizó la UNAM. ¿Cuál es tu valoración, Daniela Pastrana, sobre esta entrevista que tuviste con él a propósito de los ángulos que él fue presentando en el transcurso de la entrevista? Pues sí, sí, yo lo entrevisté a propósito de esto porque justamente cuando fue toda esta discusión en Twitter y eso, yo puse un tweet que decía eso, o sea, que había muchos profesores que me estaban, yo tengo años escuchando a profesores de la UNAM lamentándose de cómo es el proceso de selección, de cómo se ha ido, o sea, de un poquito de eso, de hecho. Entonces, leí un artículo de él, básicamente, sobre eso, y entonces dije, bueno, pues el que tendría que hablar es él, porque uno tiene muchísimos años dando clases de filosofía en la UNAM, en la UAM. El lunes le van a hacer un homenaje, por cierto, y también porque pues no es nada complaciente con esta administración, ¿no? Ha sido muy crítico de ciertas cosas, entre otros de la guía ética y demás. Y, o sea, es como un punto que me parece a mí bastante centrado, ¿no? O sea, un personaje que me parece que ni es totalmente pro 4T y tampoco está en contra, ¿no? Cuestiona desde su posición, que es la de un filósofo marxista de muchísimos años, el principal alumno de Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, la entrevista pues fue muy amplia de todos los temas que tienen que ver incluso con la 4T y la educación que se supone que iba a haber de filosofía y de humanidades en esta administración, y ahí contaba cosas muy, pues igual, Tebas Moctezuma nunca les contestó, y cuando les contestaron les dijeron, bueno, sí, pero los libros ya están hechos, ¿no? Qué buenas están sus observaciones, pero los libros ya los mandamos a publicar. Y entonces, cosas así, ¿no? Que es muy interesante, la pueden ver ahí en nuestro canal.
Pero en esta parte de lo de la UNAM, pues es claramente lo que dice, ¿no? Y además tiene toda una argumentación para decir por qué el modelo neoliberal efectivamente se nos instaló en todos los ámbitos de la vida que tenemos en este individualismo tan terrible, e incluso dentro, pues sí, les diría, pues sí, los maestros que eran críticos, pues siguieron dando sus clases críticas, pero el ambiente general sí tendía hacia, o sí ha tendido hacia un individualismo con estas definiciones, sobre todo con este productivismo, que es ligar todas las materias a la vida laboral, hacer esta cosa de los sistemas de puntos, que es una de las cosas que a mí me parece más perversa, porque los maestros ya no pueden, no tienen tiempo de estar como pensando en su cátedra, tienen que estar juntando puntos para poder pensar en una jubilación digna. Y bueno, muchas de las cosas que han tratado aquí en el propio programa, ¿no? De cómo, pues, cómo se ha tratado a la gente, que es justo cuando más necesita tener como cierta seguridad, cuando ya tiene cierta edad que te necesita darte seguridad sobre tus últimos años, no, pues es justo cuando han tenido que enfrentar las situaciones más difíciles, porque tienen que vivir haciendo o conferencias o libros, que no importa la calidad, lo que importa es que hagan y hagan y hagan y sumen puntos para poder tener como un salario más o menos digno. Entonces, pues básicamente sobre eso platicamos. Y sí, yo decía eso porque pues como hoy es el Día Internacional de la Filosofía y pues me parece que a veces se nos olvida pensar en cosas importantes y no coyunturales, pues valía la pena recuperar esta entrevista. Por la que, bueno, la entrevista que sí vale muchísimo la pena que le echemos todos una mirada y la escuchemos con mucha atención. Bueno, muchos de los planteamientos que se hacen, por ejemplo, en el chat, que ya empezó la polémica, Luisa, y otros señalamientos que hemos escuchado también aquí en Momentum, se refieren a una derechización de la UNAM en su vida cotidiana también. Es decir, temas como los que plantea Daniela, que los salarios, la forma como te tiene que medir el escalafón, la posibilidad que tienes o no de tener una cátedra fija, esta diferencia que hay entre los seleccionados o cercanos a las entes de poder y los profesores que pues les pagan por hora y a veces les dan una clase, en fin, esas prácticas que tienen que ver más con un sistema pues, muy criticado de las empresas y que no existía en la UNAM es como las razones por las cuales se dice que se derechizó la UNAM. Pero más allá de eso, que es cierto, está ahí, nadie lo puede negar, tú ves que en la filosofía, el actuar, la formación, sobre todo la formación de los estudiantes y de las generaciones de posgrados que hay en la UNAM, ¿hay una tendencia a la derechización o se mantiene la filosofía que ha tenido la UNAM durante mucho tiempo? Pues sí, creo que justo lo que dices, me parece que es evidente que se derechizó la cúpula como se derechizaron todas las instituciones públicas del país, pues, ¿no? Creo que ahí pasó en toda la República. Tuvimos un rector abiertamente priista, ¿no? Bueno, varios. O sea, creo que ahí no tiene caso pelearnos con, ni siquiera estoy calificando, ¿no? Pues son hechos concretos. Entonces, creo que no hay por qué negarlo. Entiendo que genere polémica que venga desde el titular del Ejecutivo, ¿no? O sea, que lo diga el presidente siempre genera un poco de polémica extra, pero bueno, no hay que negar eso. Lo que dice Daniela, ¿no? La precarización laboral, el tema de la diferencia entre profesores de asignatura y de base. Leía por ahí que creo que ganan 70 pesos la hora y dan así de 4 clases al mismo tiempo para medio sacar el día a día. Pero creo que también tiene que ver con, digo, además de esa derechización, hay otro tema que yo creo que sí le podemos poner la palabra neoliberal, que tiene que ver con esta especie de competencia terrible o como no en igualdad de condiciones, que también ha sido una demanda del estudiantado y de las juventudes en la UNAM por muchas décadas, ¿no? El movimiento de aspirantes a la educación superior rechazados, el MAES, creo que también tendría que ser algo de lo que hablemos todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué se excluye a tantas alumnas y a tantos alumnos, bueno, y alumnes también, de la oportunidad de estudiar? Ahí es donde yo sí veo estas prácticas neoliberales y de derecha. Insisto, son prácticas como estructurales que vienen de una cúpula hacia abajo. Porque la verdad es que si, así como Daniela entrevistó, tuvo esta entrevista tan valiosa, hay un montón, pensaría yo, de profesores y profesoras que han sido más que firmes a sus principios. Pensaba, por ejemplo, en César Pineda, ¿no? O en Raúl Romero y todas estas personas que reaccionaron también ampliamente en redes y en diferentes foros
Y si uno busca sus escritos, por ejemplo, el de César Pineda, que de hecho da la clase de marxismo, introducción a la filosofía y demás, tiene publicaciones desde el 2012, ¿no? En el mismo sentido, el despliegue del capital sobre la naturaleza, mapuches, compañías forestales de Chile. Es decir, creo que ha habido publicaciones, clases, coloquios de muchos profesores y profesoras, resistencias, investigaciones que se han justo opuesto a estas cúpulas. Entonces, decir que la UNAM, con su creo que 500,000 de integrantes o no sé cuántos son, quizá más, se derechizó también es injusto, justo porque invalida todas estas resistencias antiinstitucionales que tuvo la UNAM y que tuvieron muchos otros lugares públicos en el país. Gracias, Luisa. No sé si desde ese ángulo. ¿Puedo decir una cosita de eso? Sí. Porque mira, es como decir, sí, y en eso estoy de acuerdo, o sea, el hecho de que aquí hubiera un gobierno de panista, Felipe Calderón, y eso no quiere decir que yo me sintiera representada por ese gobierno. Ahora, eso no evitaba que en mis notas para IPS pusieran el gobierno de derechas de México, o sea, porque pues a México se le identificaba en el mundo internacional como un gobierno, o sea, como un país que estaba gobernado por la derecha. Y eso, pues o sea, yo sí creo que no hay que tomárselo personal. No quiere decir que todos y todas las personas que se volvieran de derecha, porque eso no es real. O sea, pues claro que no, es un gigante y ninguna país ni nadie. El asunto es si la estructura y la forma de entender y el pensamiento fue avanzando una forma de como de pensar, y lo pongo en el caso, y yo me acuerdo mucho que me lo dijeron maestros, con el tema, por ejemplo, del servicio público de la medicina, que es lo que después nos generó esta crisis con la pandemia. Porque alguien me decía, es que a los médicos se forma en la Facultad de Medicina para que, con la idea de que van a tener un consultorio privado. Y eso me lo decían en Tlapa, Guerrero, o sea, ni siquiera me lo decían acá, ¿no? O sea, porque la idea es, vas a tener un consultorio privado, no te están preparando con la idea y con la filosofía y con las ganas y con los deseos de irte al servicio público. Entonces, eso fue antes, y eso fue mucho antes, cuando estaban las giras estas de salud que hizo el gobierno antes de entrar al tema de la pandemia. Y luego ya vimos lo que pasó en la pandemia, y luego vimos que no teníamos médicos en el servicio público, y no hay médicos que quieran estar en el servicio público porque ganan mal, porque están mal pagados, porque está todo eso. Entonces, es un sistema y una estructura que tiene que ver los malos pagos en el servicio público, las malas condiciones de trabajo, pero también de que hay una formación que te llama a tener un consultorio en el Hospital Ángeles, porque pues eso es, porque así se forma, y es como mayoritariamente, hay estas resistencias, claro, toda la gente es de derecha, no, pues eso sería absurdo pensarlo, ni la UNAM ni la Ibero, miren que yo estuve ahí, y tiene lo de más derecha y lo de más izquierda que podamos encontrar entre los jesuitas, pero pues si me dicen la Ibero es de izquierda, pues no. ¿Y es de derecha? ¿Y es de derecha? Pues el ambiente sí, ¿no? No es de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. Bueno, Luisa Cantú, ahorita con esto que estaba señalando hace un momento, yo creo que sí hubo también una confusión de pronto de cuando habló el presidente si se derechizó la UNAM o no, a qué se refería. Y creo que se refería particularmente a la cúpula de la UNAM, y no solo de la UNAM, también hay que voltear a ver la Universidad Autónoma Metropolitana, por poner ejemplos. Y aquí un sector del que poco se habló en ese sentido de si se derechizó o no la UNAM, pues son la cúpula de académicos y académicas, porque son los que se beneficiaron y que ahorita tienen cotos de poder importantes, y no solamente me refiero a la UNAM, veo el caso de esta doctora Dutrenit, ¿no? Que se hizo también pues muy famosa con esta organización, con esta ONG, ¿no? De científicos, que fue pues ya muy, muy cuestionada. Bueno, pues ella en su cúpula de poder es poderosísima al interior de la universidad,
y ha estado moviendo, sigue moviendo un grupo de científicos, científicas, de no solamente de México, sino de otros países. Y precisamente con esta línea, pues más de derecha, y que son quienes fueron tomando el control de las universidades, porque hay que hablar además que cuando se habla de un rector o rectora, pues no necesariamente es el único que tiene ahí un poder, sino hay cotos de poder ya preestablecidos en las universidades. No sé cómo lo ves tú también desde el ámbito de los cotos de poder, de los grupos de poder de derecha, pues que tomaron el control y los beneficios a los que se les dieron en las distintas universidades, particularmente UNAM y Autónoma Metropolitana. Sí, digo, me refiero que, el foro consultivo es todo un tema aparte, ¿no? Que como bien dices, ya se discutió ampliamente en la conferencia matutina. Digo, ahí nada más para decir, incluso después de la conferencia del presidente y todo este ruido, Jesús Ramírez Cuevas puso un tuit como diciendo, oigan, calmando un poco los ánimos, pero sí, el presidente no se refería al estudiantado, se refería justo a las cúpulas, ¿no? Pero bueno, eso como que ya quedó un poco ignorado. A mí, la verdad, uno de los grandes aciertos de María Elena Álvarez Bulla, ahora al frente del CONACYT, me pareció este plan, es que estaba justo buscando cómo se llamaba exactamente, pero digamos como que su plan al frente, plan de reestructuración estratégica del CONACYT, porque justo hablaba de que quienes estuvieron al frente en pues las gestiones anteriores, que de hecho son parte de este foro consultivo, que todavía yo no termino de entender porque lo han cambiado tantas veces, una asociación privada que sí estaba en los estatutos, pero terminó operando fuera de ellos, es decir, es rarísimo, pero al final sí era un ente aparte, privado, al que se le transfirieron recursos públicos, ¿no? Sí estaba en los estatutos del CONACYT porque se hicieron a la medida, pero bueno, son estos grises que hubo justo desde las cúpulas científicas, ¿no? Así como esta académica que tú dices, pues el ex director del CONACYT también era parte de esta misma asociación. Y por eso tan importante hablarlo y tan confuso, ¿no? En cuestiones de proyecto, porque efectivamente a mí me parece que ya tenemos hoy datos y la jornada ha estado publicando una serie de datos súper interesantes. Se transmitieron el sexenio pasado 35,000 millones de pesos a iniciativas privadas y menos de 3,000 millones a la ciencia básica. Entonces, ¿cómo no vamos a juzgar a esta cúpula que permitió que se transfirieran tantos millones a Ford para la innovación de colores de pintura, Sigma Alimentos para pizzas refrigeradas o Sabritas para el desarrollo de nuevas frituras, ¿no? Claro que esta cúpula se tiene que criticar y tiene que rendir cuentas, o yo lo pensaría, ¿no? Ahí están los contratos. Entonces, cuando hablamos de proyecto y de cúpulas, ni siquiera hay que emitir juicios de valor, puedes oír a decir, yo ahí me paré y eso es lo que opiné. Están ahí los contratos. Y si alguien cree que invertir mucho más en darle recursos a las empresas privadas para desarrollar nuevas frituras, que además así nos tienen en la pandemia, no es neoliberal en vez de apostarle a la ciencia básica o a mejorar justo las condiciones de las personas investigadoras, pues creo que tiene que replantearse sus ideas de izquierda y derecha, ¿no? Datos hay un montón y particularmente creo que se ha empañado el tema justo por quienes le entran, porque sale María Elena Álvarez Bulla o López-Gatell, porque también te acuerdas que presentaron esta conferencia cuando había las vespertinas de salud, ¿no? Y hablaron justo de la derechización de nuestra alimentación y de cómo se fue pues dando prioridad a Monsanto y a otras empresas transnacionales para irnos quitando nuestros alimentos súper nutritivos como el frijol y el maíz y demás. Entonces, claro, como lo dice el gobierno, automáticamente genera rechazo en quienes siempre rechazan todo y nos perdemos de una discusión súper valiosa que es hacia dónde estamos llevando, la verdad sí, el proyecto científico de nuestro país. Ojo, no quiere decir que todos los proyectos de investigación científicos y académicos tengan que ir acorde con el gobierno, para nada, pero sí está bien, creo yo, que abiertamente se diga el giro que estamos proponiendo va por acá. Si efectivamente se cerraran todos los espacios a quien piensa distinto, creo que habría una conversación que hay que tener. Pero si están diciendo, mi plan de reestructura dice que en vez de invertirle más a privados, le voy a invertir más a lo público y voy a revisar ciertos fondos, que también creo que ahí es otro tema, ¿no? Cómo se manejó el tema de las becas, sí, creo que yo pensaría que fue de forma muy precipitada. Pero bueno, coincido, perdón, ya me alargué un montón en miles de temas más, pero es que bueno, los termina tocando todos, ¿no? Y sí, imagínense que en vez de dedicarle pues nada más para que te des una idea, Luisa, dice Rocco Dux, Luisa constantemente demuestra su objetividad e inteligencia. Así que gracias por pensar eso. No te atores ahí porque
No, estás haciendo un puente y una conexión que precisamente de eso trata. Bueno, pues digo, ahí dejaría, digamos, el punto de discusión, ¿no? Por supuesto que se tenía que revisar. La verdad es que más bien el hecho de que no hayamos hablado de eso en tanto tiempo con las consecuencias directas que hay de haberle invertido desde la ciencia a las abritas y no a, por ejemplo, digo, es que aquí hay un montón de datos escandalosos, ¿no? Ahora nos quejamos de las vacunas, pero la mitad de las niñas y de los niños menores de 3 años no completan su cartilla de vacunación previo a la pandemia, ¿no? Es decir, había inversiones muy necesarias y se hicieron mal. Entonces yo pienso que las personas que están por lo menos al frente de los proyectos sí han puesto luz sobre temas que tendrían que ser importantes para la sociedad, independientemente de que nos caiga bien el presidente o no. Sí, pues eso de destinar recursos a MAVE y a IBM, las Sabritas es lo más escandaloso, pero pues a MAVE, IBM y quién sabe qué tantas otras cosas ahí en Estaba los esta pueblos de científicos. Chertorivsky, ¿no? No me Ándale. acuerdo cuál era su proyecto, pero ahorita lo busco, porque sí me Sí, acuerdo no, que no, en ese ya. momento dije, ándale. Pues sí, no, sí, de que se dilapidaron recursos impresionante. Y es que las políticas públicas dictadas desde los intereses económicos o también los intereses morales causan muchísimo perjuicio. Yo no dejo de quitar el dedo del renglón de dos temas que mira, platicaremos, las tortillas y la decisión de trasladar los recursos para la educación sexual hacia programas que tenían que ver más con la abstinencia y con la moralina, porque así lo dictó Martita Zagún, que la prevención de embarazos, y por eso tenemos esta epidemia de embarazos adolescentes. Pero igual también es otro tema. Daniela Pastrana, una reflexión, si te parece, sobre este tema, o para abordar el siguiente, si nos da tiempo, o ya te dedicamos los últimos minutos a concluir sobre el tema de la UNAM. El otro punto es la reunión de los 3 amigos en Estados Unidos, en Washington, el presidente López Obrador, el presidente Biden y el ministro Trudeau. Pero pues mira, como la reunión todavía no se da y pues a lo mejor sería mejor hablarlo la otra semana que además esté Jessica y que además nos pueda contar ella lo que ella vio, porque pues allá está justamente. Yo más bien sí querría como retomar esto que decía Luisa, que ahorita ya como que me está emocionando porque justamente eso de unir una cosa con la otra a mí me parece fundamental. Cuando María Elena Álvarez Bulla dijo que la ciencia neoliberal y todo el mundo se le fue encima, pues es que efectivamente es una forma y una doctrina y un entendimiento del mundo que pues nos ha permeado en todas las estructuras. Y lo que estaba diciendo Luis ahorita me parece fundamental. O sea, tiene un rollo o sea, es un asunto de a qué le das prioridad. No es que todo sea homogéneo, porque eso es como lo que creo que se ha malinterpretado, o sea, decir, toda la universidad y en la universidad caben todos, sí, pero ¿a qué le das prioridad? ¿A qué tipo de investigaciones le das prioridad? Y ahí sí hay muchísimos testimonios, muchísimos datos de pues que le das prioridad a investigaciones que tienen que ver con las papas fritas y no a las investigaciones que tienen que ver con la utilidad social. Pues eso es real. O sea, y lo que dijo ahorita mi queridísima y admiradísima Luisa me resonó muchísimo, porque es eso, dice, más bien nos tardamos demasiado en entrarle a la discusión. O sea, veíamos que pasaba Narro y que Narro luego se volvía al PRI y antes que pasaba no sé qué, y dejamos el tema ahí guardado muchísimo tiempo y lo oíamos y oíamos que nos decían este tipo de cosas están pasando, se está dando prioridad a este tipo de investigaciones o se está seleccionando de este modo o pues no puedo verte ni tener una reunión porque fíjate que tengo que hacer esta cosa para sumar mis puntos y lo dejábamos ir. Y más bien lo que yo sí creo, y me parece muy importante, es que esta discusión se debió haber dado antes y se tiene que seguir dando y no la debemos olvidar. O sea, no la debemos ya pasó, porque ya si el presidente no lo dice, pues ya nos olvidamos, sino mantenerla y seguir discutiendo, porque es fundamental qué tipo de educación estamos teniendo, pues desde todas las estructuras, desde la educación básica hasta la universidad, pero porque es donde se genera el conocimiento de lo que queremos construir para este país. No vamos a resolver tampoco nunca lo de las fosas si no resolvemos los temas educativos y si no seguimos discutiendo hacia dónde queremos que esto vaya, pues. Ya, pues Daniela Pastrana y Luisa Cantú, pues muchísimas gracias. Hay muchos comentarios, pues la gente dice las ama, no se las pierde,
son lo mejor, este es el feminismo que me representa. Bueno, todo. Claudia de Lara dice, Daniela Pastrana, periodista, filósofa. Sí, Sí, no, es cierto. no, es pues, toda una suerte de comentarios muy amables, siempre una mesa muy, muy celebrada. Así que, Luisa Cantú, también para despedir, una reflexión final, si quieres, de 1 minuto. Daniela, una reflexión de 1 minuto también de cómo cerrarían sobre este tema, Luisa. Ay, bueno, primero decir que muchas gracias y que me encanta este ejercicio que hacemos con Daniela de conectar todas las cosas, porque al final, pues sí se puede y es importante hacerlo. Y perdón, me voy a disculpar porque estaba yo difamando por este tema en particular a Salomón Chertorivsky. No era él, era su primo. Era su primo Daniel Obadía Chertorivsky. Me parecía importante corregir. El chef, ¿no? El chef. El chef que estuvo recibiendo fondos del CONACYT por alguna razón para sus fondas gourmet. Entonces nada más yo me iría con eso, una disculpa por esta acusación en particular. Habrá tiempo de hablar de otras, pero bueno, con eso me voy y agradeciendo mucho estas conexiones también y pues lo que decía Dani, no quitar el dedo del renglón. Sé que por ejemplo Pie de Página y justo Rompeviento no lo hacen, a lo mejor tenemos más tarea en los medios corporativos, pero bueno, hay que seguirnoslo recordando. Gracias. Daniela. No, pues yo más bien que a retomar la conexión de lo que plantea Luisa y pues para la siguiente hablar de Salomón Chertorivsky, o sea, para no dejarlo ir así nomás. O sea, aquí está bien lo del primo, pero pues también hay que hablar del Pues, exsecretario de Salud y de los exsecretarios de Salud, ¿no? Para que no se nos vayan tampoco. Que ese iban es a un buen resolver la tema, pandemia en 8 semanas. Sí, ya nunca Exacto. volvimos para Después preguntar. del desastre que hicieron, que es parte del gran problema que tenemos, ¿no? Pues ya Sí. que Luisa puso de apechito aquí a Chertorivsky, pues bueno, pues A su primo. la siguiente semana, a sugerencia de Daniela, pues igual entramos al tema. Fíjate que es interesante ver el trabajo que hicieron los ex secretarios de salud. Todo un tema ahí que se puede abordar. Por lo pronto, Luisa, Daniela, muchísimas gracias y las invitamos a que se queden a la recta final ahorita del noticiario de Momentum. Vamos a presentar ahorita un promocional de la serie de reportajes que finalmente vamos a publicar. Este trabajo que llevamos poco más de 4 años en Tamaulipas, pues finalmente estaremos publicando una serie de reportajes a partir de la próxima semana, una serie de reportajes intitulados pues Desaparecer en México, la tragedia de Tamaulipas. Así que, y después la entrevista con nuestra queridísima Daniela Rea. Así que les invitamos a que nos acompañen. Luisa, Daniela, un fuerte y fraterno abrazo. Va de vuelta y gracias. Abrazo, acá nos quedamos. Órale, gracias. Cuídese, chao.